Ya, ok, vamos a comenzar. A ver, ya hemos visto lo que es la congruencia, si fuera primera clase. También hemos visto cuadriláteros y circunferencias, si no me equivoco. Ahora toca un temita que se llama puntos notables. Este tema es importante, como los anteriores, porque nos van a llegar a solucionar bastantes problemas en la parte de áreas. Como ya había mencionado anteriormente, a la uni le gusta combinar ciertos temas, pues. A veces se combinan teorema de, pues, digo, temas de puntos notables con áreas o con congruencia. Y este es un tema fundamental para eso. Porque áreas nos va a ayudar después para geometría del espacio. Así que tiene que aprenderse bien, aunque sea lo básico de puntos notables. ¿Qué es un punto notable? Es un punto o son puntos de concurrencia de líneas. Las líneas pueden ser segmentos, rectos o curvas que cumplen una misma definición. Aquí, por ejemplo, no sé si se puede ver el punto J. Este es un punto notable del triángulo ABC. El punto J se llama punto de Apolonio. Dice que es aquel punto donde se intersectan las circunferencias de Apolonio de un triángulo. Bien, a nivel uni no se toca estos temas tan complicados. En realidad, los puntos notables son los que vienen, son de incentro, excentro, circuncentro, ortocentro, baricentro, todos esos puntitos son los que vienen a nivel pre. Pero en realidad hay un montón de puntos notables. Pero como ya mencioné, no son muy importantes para ingresar a la universidad. Muy bien. Ya. Los, Vamos a tocar los temas que son los puntos notables que son asociados a un triángulo, porque también hay puntos notables que son asociados a cuadriláteros, pentágonos y así. Bueno, el incentro. Esta parte de acá es full memorizar teoría, aprender la teoría, las definiciones. El incentro es el punto de concurrencia de las bisectrices que son interiores. Con el color rojito voy a anotar algo más acá. Ya. Hay tres bisectrices y las tres bisectrices se van a intersectar en un punto, que por lo general en los problemas o en los textos se le llama I. Punto I de incentro. Y ese puntito es donde se concurren las tres bisectrices interiores. Ahora, a la circunferencia que está inscrita dentro del triángulo, cuyo centro es el incentro, cumple también unas propiedades. A este radio de acá, R, se le conoce como inradio. Y más adelante vamos a demostrar unas cuantas fórmulas, o sí, por así decir, teoremas que relacionan al inradio. Um, Recuerden punto de tangencia 90, eso lo vimos en circunferencias, R, y así pues. Esa es la definición del incentro. Recuerden, R in radio. Ahora, al punto de concurrencia de las bisectrices de dos ángulos que son exteriores y a la bisectriz de un ángulo interior se llama excentro. Aquí pueden haber, hay que leer bien la definición, punto de concurrencia de las bisectrices de dos ángulos exteriores. Dos ángulos exteriores y la bisectriz de un ángulo interior. Ya. Este es un caso que por lo general al punto E se le llama excentro. En los problemas así va a ser. Y también cumplen ciertas propiedades. También se puede encontrar acá el exradio, como en el incentro, su radio. ¿Cuál sería el exradio? Sería el radio de la circunferencia que, cuyo centro es el excentro. Sería muy grande esa circunferencia, no se va a poder llegar a ver, pero este R de acá se le conoce como el ex radio.
Ahora, en todo triángulo hay tres excentros. ¿Cuáles son los demás? Acá mis, ¿cómo se llama? Mis ángulos exteriores, el triángulo, por acá. Mm, exterior, exterior, la bisectriz, sigo por acá, y los ángulos exteriores relativos al vértice A son iguales, son iguales. Tengo dos ángulos exteriores, el ángulo interior, la bisectriz interior, no sé, theta. Este de acá es otro excentro, excentro 2, por así decir. Y también va a haber otro excentro que va a ser relativo al lado AC, que va a ser por acá más o menos. Excentro 3. En todo triángulo hay tres excentros. Por lo tanto, hay tres exradios. Y cuando llegas, también se va a formar de acá el inradio. O sea, como esto va a ser las bisectrices interiores, aquí se va a formar el incentro. Y miren, ¿no? Se puede llegar a formar, exactamente aquí va a estar el de otro radio, y se forma un triángulo, cuyos vértices son los tres excentros. Interesante, ¿no? Sí, sí lo noto, sí lo llevo a ver, sí lo llevo a ver. Ya. Es Pero, una pregunta, la bisectriz del ángulo interior sería la que sale de A, ¿no? Hacia el punto, hacia el excentro. claro, ajá, sí, sí, sí. De A hacia el excentro. Son Mm, dos exteriores, un interior. sí. Por ejemplo, yo voy a borrar ahorita esto de acá. Ujú. Ya. Cuando me dicen, por ejemplo, piensa que no existe esto de acá, ¿no? ¿Cómo hago más grande esto? Mm, Piensa que no tengo nada de esto. No hay nada de eso. Solo me dan el triángulo ABC. Y me dicen el excentro relativo a un lado. Si me dicen excentro relativo al lado BC, aquí tengo el BC, ese es el lado BC, el excentro relativo al lado BC, tengo que ubicarlo en cierta zona de esta porción de aquí. Dentro de esta porción que está pintando de rojo, ahí va a estar mi excentro. No sé dónde, pero sé que va a estar ahí. No puede estar acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni en otra parte. Acá no, 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 no. Si me dicen relativo al lado AC, voy a prolongar esta parte de acá. Y yo con total seguridad voy a decir que el excentro está acá, en esta zona de acá. Así que yo ya sé que la bisectriz interior que va a concurrir con el excentro y con las otras dos bisectrices exteriores va a ser del ángulo B, pues. Así. Ya. Ese es un truquito, ¿no? Porque dentro de los problemas de ahí se van a hacer full texto. Eso es cuando es complicado, se complican a veces, porque no saben graficar bien, de pasar de texto a dibujo. Claro, ahí. Y más adelante también, si no me equivoco, en el siguiente tema, se va a llegar a encontrar una relación con los con los tres radios y con el inradio. O sea, hay una relación, creo que es esta de acá, si no me equivoco. El ex radio 1 más 1 sobre el ex radio 2 más 1 sobre el radio 3 es igual a 1 sobre el inradio. O sea, este de acá. La suma inversa de los tres radios es igual a la inversa del inradio. Eso también ha venido bastante y solamente ha venido para aplicar. Yo me acuerdo porque en mi examen de admisión que vino una pregunta así, que me daban los radios y me preguntaba el inradio. O sea, solamente era aplicar la fórmula y marcabas. Ahora, este es el circuncentro. El circuncentro es el punto de concurrencia de las mediatrices.
Ahora, eso es importante. ¿Por qué acá pongo coplanar? Porque mi gráfico va a estar en un plano. Eso ya es algo que las personas lo toman como de cajón. Pero yo puedo tener una mediatriz que no sea coplanar. Por ejemplo, este de acá. Em, Ponte que este es un plano. Tan, tan, tan. Este es mi plano P. Y aquí tengo mi triangulito ABC. La mediatriz que es coplanar, relativa a ABC, va a ser esta de acá. ¿Sí, no? Mediatriz es una recta que biseca a un lado del triángulo en dos partes iguales. Ahora, yo también puedo tener esa mediatriz, pero desde arriba, ¿no? Perpendicular, así. ¡Fua! Y saldría por acá. También bisecó perpendicular es perpendicular y biseca al lado, en dos partes iguales. O por acá. Así, y saldría más o menos por acá. Y así. Por eso es importante que el circuncentro es, cuando son las mediatrices, el punto de concurrencia de las mediatrices, que es coplanar de los lados de un triángulo. Ahora, en estas imágenes te puedes dar cuenta que el circuncentro, la posición del circuncentro, va a depender bastante de qué tipo de triángulo tenga. Aquí es donde se complica también, porque por lo general en los problemas te dicen, se tiene un triángulo tal, 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 y te dan un montón de datos, pero esos datos te van a ayudar a definir qué tipo de triángulo es, porque si no sería un absurdo, el problema terminaría en absurdo. Así que es muy importante saber que cuando tengo un triángulo acutángulo, recuerda acutángulo, todas las medidas menores de 90 grados, todas, alfa de i, alfa 2, alfa 1, alfa 3. Mi circuncentro siempre va a estar dentro de mi triángulo. Aquí está. Cuando es un triángulo rectángulo, este es un caso especial. Cuando es un triángulo rectángulo, el circuncentro va a estar en la hipotenusa. Y es más, como sabemos que son mediatrices, esto de acá es mitad, pues. O sea, va a estar en punto medio de la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es AC. Y si el triángulo es obtusángulo, el circuncentro va a estar afuera del triángulo, en una región exterior. Eso es importante. Ahora, otra cosita. Eh, ya habíamos mencionado de que el incentro tiene su circunferencia asociada y también tiene su radio, el inradio. También está el excentro con el exradio. El circuncentro también tiene esta circunferencia asociada y su radio se va a llamar circunradio. Es fácil de recordar, ¿no? Inradio, exradio, circunradio. Ahora, algo más. En el incentro sabemos que siempre el punto del incentro va a estar dentro de la circunferencia. Siempre. Digo, dentro del triángulo, siempre va a estar ahí. En el excentro, los tres excentros van a estar afuera, en la región exterior. El circuncentro depende, puede estar en la región interior, puede estar en el triángulo o puede estar en la región exterior. Bien, el circunradio vendría a ser desde el circuncentro hasta la circunferencia que está circunscrita al triángulo, es decir, que pasa por sus tres vértices. Y recordemos que todo triángulo tiene una circunferencia circunscrita, siempre, siempre, siempre. Todo triángulo es una propiedad. A todo triángulo se le va a poder formar una circunferencia cuyos vértices del triángulo estén dentro de la circunferencia. Este vendría a ser R de circunradio. Para todos se llama R. Circunradio, circunradio. Ahora, en el triángulo acutángulo hay algunas propiedades
que más adelante las voy a enseñar, más adelante, están en las diapositivas siguientes, pero lo que me interesa bastante ahorita es el triángulo rectángulo. Este es un caso especial. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, desde el punto B, o sea, el, desde el vértice cuyo ángulo es recto hasta el circuncentro, esa distancia es conocida. Esa distancia es R, que es el circunradio. Ahora, la hipotenusa también es conocida. Lo podemos poner en función de R. AC vendría a ser, la hipotenusa vendría a ser diámetro de la circunferencia circunscrita. Y por lo tanto, su longitud vendría a ser 2R. Es ese 2R donde R es el circunradio. Ya. ¿Qué más es conocido acá? Como sabemos, mediatriz tiene que bisecar a un lado y 90 grados. Acá se forma 90, 90, 90, 90. Por lo tanto, en el triángulo ABC se puede aplicar punto medio varias veces. Y además sabemos lo siguiente, que en el triángulo AOB, triángulo AOB que está como de costado, esta parte de acá va a ser bisecar, se biseca. Es propio de las propiedades de las mediatrices. Igual en el BC se biseca. Y además, sabemos que como es punto medio, si acá es dos bolitas, acá es bolita. Aquí me equivoqué, aquí no debe ser bolita, aquí es otra cosa, otro símbolo, pero es punto medio. O sea, si nos dan, si es que llegamos a saber que tenemos un triángulo rectángulo y además sabemos el circuncentro, digo, el circunradio, tenemos la hipotenusa, tenemos la distancia desde el circuncentro hacia el vértice de 90 grados, que vendría a ser R, vendría a ser el circunradio. Por eso es especial este triangulito de acá. Ahora, en el obtusángulo va a estar afuera. Aquí es 90. Recuerda por propiedad de 90, 90 de la misma mediatriz. Ahora, aquí en el triángulo obtusángulo también es muy importante este triangulito de acá. ¿Por qué es importante? Porque a veces nos va a servir como un tipo de construcción auxiliar al momento de resolver problemas de congruencia. Hay problemas de congruencia que nos pueden ayudar, se pueden resolver más fácilmente con la construcción del circuncentro. ¿Por qué? Mire eso de acá. Desde el punto O hacia cualquier lado, hacia cualquier periferia de la circunferencia vendría a ser R. ¿Sí o no? Porque es el circunradio. Si yo trazo acá, eso vendría a ser R. Si yo trazo de O a C, vendría a ser R. Y si trazo de O a también vendría a ser R. Entonces, se forman triángulos isósceles. Y, además, como este es de hacer 90 grados y es mediatriz, esto de acá, este angulito de acá, va a ser bisectriz. Igual acá. Este angulito de acá. Son propiedades que se infieren ya con los conocimientos que ya tenemos, pues, ¿no? De triángulo isósceles, triángulo equilátero, todas esas cositas. Ya. Recuerda, in radio, dentro. Incentro, dentro. Excentro, 3 son 3 y están afuera. Y circuncentro es 1, pero depende del triángulo. No se puede afirmar. Otro triángulo, otro punto especial, el ortocentro. En el ortocentro es el punto de concurrencia de las alturas o de sus prolongaciones. No solamente es esto, ¿ya? No solamente de las alturas, es también de sus prolongaciones. ¿Por qué? Porque en el caso de que sea un triángulo obtusángulo, como acá es acutángulo, rectángulo, obtusángulo,
Lo que pasa es que en el triángulo obtusángulo, si te das cuenta, las alturas propiamente dichas no concurren en ningún punto, pero sus prolongaciones sí. Si que prolongamos las tres alturas, sí o sí van a concurrir en un punto. Ya. Ahora, también depende de cómo es el triángulo, ¿no? Cuando es un triángulo acutángulo, va a estar dentro. Cuando es un triángulo rectángulo, el ortocentro va a ser el vértice que tenga 90 grados. Y cuando es un triángulo octosángulo, va a estar afuera. Ahora, aquí hay un montón de propiedades también, con temas que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, yo aquí puedo formar un montón de triángulos, digo, de cuadriláteros circunscriptibles que se pueden circunscribir en una circunferencia. Cuadriláteros inscriptibles, ahí está, se me fue la palabra. Un montón de cuadriláteros inscriptibles, en el caso del acutángulo. Igual acá, en el octosángulo también. Mira, el cuadrilátero A, M, H, N. Y lo voy a extraer. Tun, 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 tun. A, N, H, M. Ya. Este cuadrilátero de acá es inscriptible, es decir, que puede pasar una circunferencia por sus cuatro vértices. Por lo tanto, si es que yo trazo NM, lo uno NM, ¿qué se cumple acá? Se cumplen todas las propiedades de un cuadrilátero inscriptible o de un cuadrilátero inscrito. Se cumplen las tres propiedades. El famoso choque y rebote, si acá tengo alfa, aquí sería 90 menos alfa, pero alfa rebota acá. Alfa. Si aquí tengo beta, este beta de acá choca con HM, rebota, beta. ¿Qué se cumple? Que la suma de sus opuestos, o sea, la suma del vértice A con el vértice H, me va a dar 180. Por lo tanto, de otro color, de rojo no, de este color, moradito. Por lo tanto, si yo prolongo MH, esta suma de acá de este ángulo de moradito va a ser alfa más beta. Todas esas propiedades se van a cumplir. Y no solamente en este cuadrilátero, sino en todos los demás cuadriláteros que se forman al yo trazar las alturas, ¿no? Y eso sí que se puede llegar a demostrar que si tengo dos alturas, la tercera va a concurrir en el mismo punto, por ejemplo. No sé si me dejo entender. Tengo un triángulo y tengo dos alturas. Y van a concurrir en este punto de acá. ¿Cómo demostraría yo que del tercer vértice, mi altura que yo trace va a pasar por ese punto? ¿Por qué no pasa por acá? Con ese de los cuadriláteros inscriptibles se llega a demostrar que sí o sí tiene que pasar por un punto, por ese puntito que ya... Y ese punto de acá va a ser el ortocentro. Por lo general lo llaman con H, ¿no? Ortocentro. H. Ahora, en el caso del triángulo rectángulo, el ortocentro también es especialito. Va a caer como ya mencioné, va a caer en el vértice de 90 grados. Ahora, las alturas también son conocidas, las medidas de las alturas son conocidas, porque son los catetos. O sea, la altura de A hacia el BC va a ser AC, y la altura de B hacia AC va a ser PC. Ahora, la altura de C hacia la hipotenusa es esta altura HC, que no sabemos cuánto vale. Sin embargo, podemos hallar una relación, porque más adelante, en el siguiente tema, vamos a hablar de métricas. Y un caso de métricas especiales son métricas en el triángulo rectángulo, donde vamos a hallar una relación algebraica de H sub A, H sub B, H sub C,
los catetos y la hipotenusa, existe una relación que se demuestra a través de semejanza, que si no me equivoco también es el siguiente tema. Sí, semejanza es el siguiente tema. Y después viene relaciones métricas en triángulos, rectángulos, acutángulos, obtusángulos, circunferencias, cuadriláteros. Todas esas cositas nos van a ayudar para llegar a áreas y para poder entender mejor. Ahora, acá en el caso de que es obtusángulo, de igual manera, como son alturas 90, 90, 90, y se forman un montón de triángulos, digo, de cuadriláteros inscriptibles, ¿no? Este es H, pero miren ese de acá. Haga que sea PM. El cuadrilátero APCM. APCM. Este cuadrilátero de acá también es inscriptible. O sea, puedo graficar yo una circunferencia que pase por sus 4 vértices. Y como tal, se van a cumplir las propiedades, las 3 propiedades de todo cuadrilátero inscriptible. Trazo las diagonales. Si esto mide alfa, este arco mediría 2 alfa. Y como ya vimos en circunferencias, este angulito de acá también mide alfa. El famoso choque y rebote, como lo llaman. Choque y rebote. Ya, a ver. Sigamos. Baricentro. ¿Qué es el baricentro? Es el punto de concurrencia de las medianas. Las medianas, recuerdan que las medianas son segmentos, no son rectas. Las mediatrices son rectas. ¿Cuál es la diferencia entre una mediatriz y una mediana? Las mediatrices son rectas en primer lugar, medianas segmentos. Otra es que las medianas tienen que partir de un vértice hacia el lado opuesto, que se quiere hallar el punto medio, porque al final tanto la mediana como la mediatriz me va a hallar el punto medio, pero mira esta diferencia. La mediatriz va a pasar por este punto de acá, que llamémoslo, no sé, R, pero va a ser una recta perpendicular. Es una recta. Y aquí forma 90 grados, pero también va a bisecar al segmento. Va a hacer que el segmento tenga dos partes iguales. Esta de acá sería la mediatriz y la mediana es esto de acá. Ahora, la mediana va a estar, el baricentro, mejor dicho, que es el punto de concurrencia de todas las medianas, van a estar dentro del triángulo. Siempre, 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 siempre. Siempre van a estar dentro. Ahora, también hay un tipo de relación entre las medianas, que la vamos a ver más adelante, en los siguientes temas. Pero, recuerden, punto medio, punto medio, punto medio, acá tronquito, tronquito. Tienen la misma longitud. Y acá hay algo como un repasito, ¿no? De todos los puntos mencionados, hemos visto que son siempre interiores, incentro, recuerden, bisectrices, interiores y baricentro, medianas. Estos son interiores, siempre van a ser interiores, siempre, siempre, siempre. Ahora, los que son exteriores son los excentros, que es la intersección de dos bisectrices exteriores con una bisectriz interior. Y ahora, dependiendo de la naturaleza del triángulo, el circuncentro y el ortocentro. Para ambos, cuando es acutángulo, dentro. Cuando es un triángulo rectángulo, está en la zona limitada por el triángulo. Y cuando es obtusángulo, está fuera. Ya. Ahora, esto de acá, todo lo que hemos mencionado hasta ahorita, es lo principal. Son los principales puntos notables que vienen a nivel de admisión, nivel UNI, San Marcos, Católica, Callao, Virreal, Agraria. Todos estos acá son los importantes. Ahora, más adelante vamos a hablar sobre teoremitas más fundamentales, teoremitas más importantes. Estos acá son los fundamentales que todo alumno debería conocer. Ahora, este teorema de acá
sale sumando ángulos, en realidad, sumando ángulos del incentro relativo al triángulo. Si tengo el ángulo A y tengo el X, el ángulo que forman el incentro con los otros vértices, y A es el ángulo que forma el vértice que está opuesto al incentro, y con los otros dos vértices del triángulo se tiene esta relación de acá. La verdad es que nunca es recomendable memorizarse eso porque rápidamente sale su demostración, ¿no? A mí lo voy a hacer ahorita, ¿no? Si tengo el ángulo A más 2 alfa, Sí, sí, sí hice la demostración. ya, Nunca, vale, nunca vale. utilizo la fórmula porque no la recuerdo. Sí, siempre utilizo la demostración nada más. Claro, es solamente sumar ángulos, ¿sí o no? Ajá, También este de acá, entonces, para avanzar, este de acá también sale sumando ángulos. ajá, sí, lo mismo. De Hace lo igual mismo. acá, todas son propiedades que ya deberíamos conocer. Igual este de acá, ¿no? En todo triángulo la medida de un ángulo interior agudo es la mitad de la medida del ángulo cuyo vértice es el circuncentro. Este de acá sale porque el circuncentro es radio y sabemos que eh, todo está circunscrito, ¿no? O sea, por acá pasa, ¿ya? Si este ángulo es alfa, la medida de este arco vendría a ser 2 alfa. Pero este es el centro de esta circunferencia, es el Ya. circuncentro, X vendría a ser 2 alfa. Uy, creo que está mal, Eso. ¿o no? No, sí está mal, ¿no? Ajá. Está mal, está mal. Pero ya ahí está, ¿ves? De ahí, ¿qué más? Ah, este de acá, el 5. El X más alfa es igual a 180 grados. ¿Cómo sale esto? También sencillo, ¿no? Como sabemos que ortocentros, alturas, prolongamos lo que tenemos, y como son alturas, 90 grados, este vendría a ser X, este cuadrilátero es inscriptible, y por propiedad X más alfa vendría a ser 180, o si no sumamos los ángulos, bueno, que todo cuadrilátero suma 360 grados, ya tengo 90, 90, 360 menos 180, 180. Y la número 6, todo baricentro, la relación 2 a 1. Es también muy famoso, siempre se cumple. ¿Cómo se llama ¿Y el esto? baricentro me podría explicar por qué se da? Claro, se prolonga, trazo una paralela acá, pum, paralela a esta. O sea, yo puedo prolongar a n, ¿sí o no? Porque es geometría. Yo puedo hacer lo que en realidad, lo que uno quiera, siempre y cuando no esté en contra de las definiciones. Prolongo y si te das cuenta acá se forma una congruencia. BGN, NTC. ¿La viste? Sí, 2M, punto medio, M. Y hago lo mismo con todos los demás lados, ¿no? ya. Así sale rápido también. De ahí, esto de acá lo voy a borrar al subir. Me equivoqué. Ahora, hay un montón de criterios para identificar, esto es lo más importante. Cuando se quiere ubicar o reconocer un punto notable, por lo general bastará trazar dos líneas de la misma característica. Es decir, tengo dos bisectrices, entonces yo sé que si tengo dos bisectrices y van a concurrir en un punto, la otra bisectriz va a pasar por ese punto. Igual, si son medianas, si son alturas, etcétera, etcétera, etcétera. O trazar solo una de ellas, ya, también otras importantes acá, que también se infiere rápidamente. Si tengo una bisectriz, ya, yo se sabe que el incentro va a estar en esta línea, ¿no? O sea, para acá no puede estar. Tienen que estar puntos que están dentro de esta línea de acá. O sea, es imposible que el incentro esté acá, pues, porque el incentro es la concurrencia de dos bisectrices, digo, de tres bisectrices. Ahora, ¿qué más? Otro criterio de acá. Ya. En adelante, al trazar dos líneas de la misma especie, el punto de intersección será un punto notable. Claro. Ese es el máximo criterio. Si tengo dos líneas, ya con eso me basta para saber que la intersección de esos puntos
va a ser el incentro, excentro, o tal cosa, inradio, digo, circuncentro, ortocentro, baricentro y así. Ahora, son más teoremas, ¿no? Estos son ya teoremas nivel uni, que por lo general también se pueden demostrar. No son muy complicaditos, pero es bueno que lo tengan así de memoria, al toque nomás. Por ejemplo, por lo general van a encontrar este tipo de problemas que tienen un triángulo y va a haber una circunferencia que esté inscrita, ese triangulito de ahí. Y me van a dar los lados C, A, B. Y cuando yo tengo los lados, yo puedo calcular el perímetro. El perímetro sería la suma de todos los lados y el semiperímetro la división entre dos. Ahora, yo puedo calcular estas longitudes de acá, X, Y, Z. Se puede calcular rápidamente. ¿Cómo se demuestra esto de acá? ¿Sabes cómo demostrarlo? No. Ya, mira. Así. Voy a borrar. Tun, tun, tun. Si tengo acá Y y siendo que tengo una circunferencia, es un punto exterior de circunferencia, trazo dos rectas tangentes, punto de tangencia, T y M. La distancia desde el punto O hasta T es A y la distancia desde el punto O hasta M es B. Se llega a demostrar que A es igual a B. Tun, tun, tun. Ahora, ¿sabes cómo sale eso? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, listo. Vamos a usar este mismo criterio. Tengo B, que sería O en este caso, este punto de tangencia. Aquí sería Y, Z, X. ¿Sí o no? Sí. Si sumamos, el semiperímetro sería X más Y más Z es igual a P. ¿Por qué P? Recuerda que por lo general, notación P, 2P vendría a ser el perímetro. 2P te indica el perímetro. Y P es el semiperímetro. Si yo sumo X más Y más Z más X, entonces si sumo esto, X más Y más Z más X, vendría a ser 2 por X más Y más Z. Pero eso vendría a ser el perímetro de todo el triángulo, o sea, 2P. Por lo tanto, X más Y más Z vendría a ser el semiperímetro. Ahora, acá viene lo importante. ¿Cuánto es Y más Z? Y más Z no vendría a ser A. ¿Lo ves? Esto de acá. Sí. Ya, entonces esto lo llamo A y lo paso a restar. X es igual a P menos A. Ahora, voy a hacer lo mismo con Y y con Z y me va a salir esta relación. X, Y, Z. Eso también sale. No es muy importante que te lo memorices, ¿no? Porque ahora que sabes cómo se demuestra, ya va a ser más rápido. No te vas a olvidar fácilmente. Ya. ¿Le has tomado screenshot o ya lo copiado? No, ahorita lo tomo, ahorita lo tomo. Un momento. Estas propiedades ya son más de nivel, por así decirlo. Ya está. Ya. Voy a borrar. Ya. Ahora, otra propiedad. Dice esto de acá. En todo triángulo, el punto de intersección entre la bisectriz de un ángulo interior y la circunferencia circunscrita equidista de los otros vértices y del incentro de dicho triángulo. No se entiende nada, no se entiende, pero con el gráfico ya es más fácil de entender. Tengo mi triángulo ABC y tengo el punto incentro. Recordemos que el incentro es la concurrencia de la bisectriz, ¿sí o no? Entonces, esto vendría a ser alfa, alfa. Ahora, el incentro no es el centro de la circunferencia circunscrita. Ese es el circuncentro. El incentro es de la circunferencia
inscrita dentro del triángulo. Así que ni loco puedo decir que esto vendría a ser R, ¿no? No, no pasa eso. Ahora, ¿cómo yo hago para demostrar que A es igual a B es igual a C? Este problemita de acá, bueno, no en sí, sino un problema de examen de admisión vino para eh, aplicar este problemita. Digo, este teoremita de acá. Que también es muy fácil de demostrar, ¿no? Pero hay que tener cierto ojo, con cierto conocimiento de circunferencia. Ya. Ahora, hoy día, ¿qué hemos aprendido? Incentro, intersección de bisectrices interiores. O sea, si yo trazo de A hasta I y trazo de C hasta I, esto vendría a ser beta, beta, acá tita y tita, ¿sí o no? Hasta ahí estamos bien. Sí. Ya, ahora, si yo, si yo por teoría de triángulos, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Suma de los opuestos, ¿no? De los interiores, alfa más beta. Ah, alfa más beta. Este de acá es alfa más tita. Ahora, por teoría de circunferencia, tengo este ángulo seminscrito. Si acá es alfa, la medida de este arco de acá, ¿cuánto vale? 2 alfa. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Alfa. Tengo este triángulo que es alfa más beta, alfa más beta. Entonces ya sé que A es igual a B. Ahora, eh, tengo... ¿Cuánto mide este arco de acá? A ver, espera un momento. Eh, Tengo triángulo A, B, acá a ver. A, ¿Cuál? el arco que voy a pintar de verde. 2 alfa. ¿Cuánto mide este ángulo de acá, que está acá de verde? En C. Alfa. Tengo alfa más tita y acá tengo alfa más tita. Entonces, B es igual a C. Si es que A es igual a B y B es igual a C, A es igual a B y es igual a C. Se demuestra esto de acá. Se demostró. En el problema de emisión, era con antiparalelas, no es un teorema de semejanza. Depende de este ángulo de acá. Este lado de ahí te daban ciertos valores, pero prácticamente era lo mismo que he explicado ahorita. Es el mismo procedimiento y creo que tenías que trazar acá una perpendicular y allá vas. A ver, de ahí, ¿qué sigue? Quiero ver cuántos días he hecho esta vez. Ajá. Hay un montón, ya. Entonces, aquí me queda. Ahora, estos son teoremas que son asociados al excentro. Los anteriores eran asociados al incentro. Hay dos en realidad que son importantes, ¿no? Estos son asociados al incentro. Ahora, los que son asociados al excentro son los siguientes de acá. Hay uno que es el más importantito de acá. Dice, en todo triángulo la distancia de un vértice al punto de contacto, acá está mal, contacto, entre la circunferencia x inscrita relativa al lado opuesto del vértice mencionado y la prolongación de un lado es igual al semiperímetro de la región triangular en mención. ¿No se entendió? Recordemos que todo triángulo tiene tres excentros. Por lo tanto, tiene tres circunferencias x inscritas relativas a cada uno de sus, a cada lado. Ya. Entonces, si es que yo tengo esta circunferencia, esta circunferencia que es x inscrita, por lo tanto, este puntito acá que va a ser mi excentro, ¿cuáles son las propiedades del excentro? Bisectrices 2, bisectrices exteriores La y interior. la interior. Esto de acá, exacto. Ahora, ¿cómo yo hago para demostrar que la distancia de L desde el punto A hasta mi punto de tangencia T, por ejemplo, creo que no se ve bien, ¿no? Puede ser otro L, hasta el punto de tangencia T, que es igual acá. En realidad no importa, porque este es punto de tangencia M y esto también va a ser igual a L. Esa medida
va a ser el semiperímetro del triángulo ABC. Siempre. Y esto es muy importante porque a veces nos van a pedir hallar este L o nos van a pedir hallar una área en relación de L. Pero nos va a ayudar tanto que si que tenemos los lados, ya podemos saber cuánto vale L de frente, así sin tener que operar. Y las personas por lo general van a decir, ah, soy inteligente. No, no, no. Es porque sabemos la fórmula, nada más. Pero ahora, ¿cómo lo demostramos esto? Sabemos que el semiperímetro vendría a ser la suma, ¿no? A más B más C entre 2. ¿Sí o no? Voy a borrar. Tenemos acá, por teoría, sabemos que esto es igual a así, así y así. Ahora, desde un radio hacia un punto de tangencia siempre va a formar 90 grados. Ya. Esto de acá va a ser alfa, alfa, beta, beta. Y acá vendría a ser tita, tita. Ya. Este lado que sea AB, que se lo pone C, que sea C. Este lado B, que sea AC, que se lo pone a B, que sea B. Y este lado que sea BC, se lo pone A, que sea A, ¿ya? Pero lo vamos a llamar desde acá hasta este punto de tangencia, porque acá también hay un punto de tangencia, que no sé, que sea M, M. Y del otro extremo que sea N. Ahora, sabemos que M más N es la longitud de BC, ¿no? De todo el segmento. Es A. Ahora, ya te había mencionado que siempre se cumple, tengo una circunferencia, un punto exterior, trazo de dos puntos de tangencia. Estas medidas van a ser iguales, ¿sí o no? Sí, sí. Ya. Si aquí tengo M, entonces hasta este punto de acá, esto de acá también va a ser M. Si aquí tengo N, esto de acá también va a ser N. ¿Sí o no? Acá creo que se ve mejor. N. Por lo tanto, y además se cumple otra vuelta esto de acá. Entonces, C más M es igual a L más N. Digo, a P, B, si este es B, ¿no? B más L. Confundí, lapsus brutus. B más N. Ahora, eh, M más N vendría a ser A. El semiperímetro es A más B más C entre 2. Ahora, M, lo dejo solo, es igual a B más N menos C. N es igual a menos M. M es igual a B más A menos M menos C. Esto lo voy a apuntar acá. M es igual a B más A menos M menos C. Y voy a borrar todo eso de acá. Ocupo mucho espacio. IOM. IOM. Tengo que hallar M. Paso para allá. Sumar. 2M es igual a B más A menos C. El 2 puedo pasar a dividir. 2. Entonces voy a borrar mi 2 de acá. Y ahora, si ya tengo M, le sumo C. ¿Por qué le sumo C? Porque si yo le sumo C a M, a esta distancia de M de acá, me va a salir la distancia de A hasta el punto T, por así R, creo que este era R. Esta distancia no es L, ¿sí o no? Entonces, si yo sumo M más C a ambos lados, esto vendría a ser L. Y L es igual a B más A menos C entre 2 más C. El 2, puedo hacer esto, homogenizo, y 2C menos C me da C. Y A más B más C es el perímetro, 2P, entre 2P. Así se demuestra que esta longitud de acá, desde el punto hasta el punto de tangencia, desde un vértice hacia el punto de tangencia, vendría a ser igual al semiperímetro. Es full álgebra en realidad.
¿Quedó claro o agua? Sí, 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 quedó claro. A ver, pues sigamos. Entonces, ahora, ese es el relacionado al excentro. ¿Cómo nos va a servir eso de acá? Se puede calcular el área de este triángulo en función del semiperímetro por el teorema de Herón. El área del triángulo vendría a ser P menos A, P menos B, P menos C, todo esto raíz. Ese es el área del triángulo ABC. Pero si sé que P es igual a L, entonces puedo reemplazarlo. Y si ya tengo L, entonces se me hace mucho más fácil, pues. Porque a veces de repente te dan de dato L, te piden el área y la chamba en realidad es hallar los lados. O de repente te dan esto de dato, te dan todo esto de dato. Y tú ya tienes L, entonces sí sale al toque, pues. Pero eso lo vamos a ver en áreas todavía. Pero es importante que sepas esto de acá, ¿no? Para llegar allá con buena base. Ahora, este es un teorema que está asociado al incentro y al excentro. En realidad, este teorema de acá no es que se vea mucho a nivel pre, pero lo he puesto porque considero que es importante. A veces algunos problemitas que son bien difíciles se resuelven con este teoremita de acá. Dice, tengo el incentro relativo a... Tengo el incentro de mi triángulo, siempre sabemos que va a estar dentro, y tengo mi excentro, sabemos que va a estar afuera. Igual acá, ¿no? Por aquí va a estar mi otro excentro, por aquí va a estar mi otro excentro. ¿Qué se va a cumplir? Que el polígono, el cuadrilátero, perdón, formado por los vértices BC, el excentro, incentro, va a ser inscriptible. Ahora, ahora. Con que sea inscriptible, ¿qué me va a ayudar? Eso me va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un cuadrilátero inscriptible cumple tres propiedades. El choque y rebota, que es la más importante, ¿sí o no? Y como es sin centro, entonces este angulito de acá, ¿cuánto vale? Alfa. Si acá es beta, choque rebote, beta. Ah, es sin centro, justo, otra vuelta acá, beta. Si acá es, ¿cómo se dice? Si acá es, o sea, para que sea excentro tiene que ser dos bisectrices exteriores. Entonces, esto de acá tiene que medir 90 menos beta. Esto de acá tiene que medir 90 menos beta. Y así se van a formar. Y así que esto mide 90 menos beta, por choque y rebote, esto acá también mide 90 menos beta. Con saber que al formar un cuadrilátero con incentro y un excentro relativo al lado, me va a ayudar bastante. Esto más que todo sale para problemas que tienen que ver con ángulos, pues, por el choque y rebote. ¿Cómo se demuestra esto? Simplemente tienes que completar ángulos. Recuerda que este puntito de acá es el... Recuerda que se forma, ¿no? Acá es dos bisectrices exteriores, una interior. Y como el criterio número 2, aquí está, criterio, o trazar solamente una de estas líneas, o sea, líneas de características, y el punto al que hacemos referencia se encontrará sobre dicha línea. Entonces, si yo aquí trazo mi bisectriz interior, esta es mi bisectriz interior, sí o sí el incentro se va a encontrar dentro de esta recta, de este segmento. No sé dónde, pero en este caso aquí va a estar. Y así va a ser como se va a llegar a demostrar. Y aquí es alfa, acá va a ser beta, acá la suma de tita más alfa, tita medios más alfa, tita medios más beta, beta, alfa. Y completando ángulos va a salir. Es muy sencillo en realidad, pero a veces se complican, ¿no? De ahí, ¿qué más? Ah, ya, este es otro. Este es la circunferencia circunscrita a un triángulo biseca el segmento cuyos extremos son el incentro y el excentro de dicho triángulo. Este también es bien bonito. Este sí es más difícil de demostrar. Ya habíamos mencionado de que si tengo el excentro relativo a ese lado,
No chocó bien, pero prolongo esto. Acá creo que hay una opción para. Aquí está. Tengo esto. Tengo esto de acá. Tengo de aquí a aquí. De aquí a aquí. Y sabemos que, ya ves, siempre va a pasar por esa línea, ¿eh? Lo que te dice ese teoremita de acá es que la distancia desde, espera, desde acá hasta acá, y desde acá hasta acá, tum, 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 y otro color de acá, marrón acá. Tum, tum, tum. Por el teorema anterior ya sabemos que el cuadrilátero, no, este, I, B, excentro, C, es inscriptible. Entonces, mm, el choque rebote siempre se va a cumplir. Alfa, 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 beta, beta, aquí beta. Ahora, ¿cómo haría yo para demostrar este puntito de ahí? ¿Alguna idea? ¿Algo? Ponte que sea un problema y no sabes el teorema. ¿Cómo harías? ¿Se te ocurre algo? ¿Podría repetir, por favor? No lo escuché bien. A ver, ponte que tengo este problema de acá y viene en el examen de admisión. ¿Cómo demuestro que IM es igual a ME? O sea, ya sabiendo que el incentro es que el cuadrilátero IBEC es cuadrilátero inscriptible, ¿no? Por el teorema anterior de acá. ¿Cómo yo demostraría que de I hasta M y de M hasta E, esa distancia va a ser igual, MM? Sale con los teoremas que ya hemos visto. Con uno en especial, con uno bien bonito. ¿La ves o no la ves? A ver, mira, voy a ir al baño un momentito y de ahí ya regreso ya. A ver, más o menos unos 2 minutos, a ver, si puedes demostrarlo. Sale con unas propiedades que ya hemos visto ya, con uno de los termitas. Ya vengo ya. Sí, sí, sí recuerdo el teorema, pero no el nombre, era ¿Ya el... salió? ¿Me escucha?
Sí, sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí, sí. Ya, Sí, ok. sí recuerdo el teorema, pero no el nombre. No, es que en realidad no son nombres, ¿no? No hay nombres en realidad. No tiene un nombre. El segundo. ¿Ese de acá? El segundo. No, no, más atrás creo. Más atrás. Más atrás. Ese, el segundo. Ah, el de acá. Ah. Ya. Aquí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para llegar a ese teorema? O sea, ¿cómo Bueno, logras? por la misma forma que tiene. Ya. Entonces, tú has querido hallar. ¿Qué ángulo has querido hallar? ¿Este de acá? Ujú. Ya, y de ahí, ¿qué más? ¿O hasta ahí llegaste? Hasta ahí viene. Ya. Mira. En realidad no se usa ese teoremita de ahí. Se usa este de acá. El segundo que vimos es del incentro. Este de acá. ¿Por qué? Porque, o sea, tenemos una circunferencia que está circunscrita al triángulo y tenemos el incentro. Y si te das cuenta, el incentro, la distancia del incentro hacia un punto de la circunferencia, o sea, hacia el punto que continúa la bisectriz, también lo tengo yo, también yo lo tengo de dato acá. Acá vendría a ser M, ¿sí o no? Solo que está volteado, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces, yo sé por la propiedad anterior que esta distancia BM y además de la distancia CM va a ser igual a M. Hay otro color, ¿sí? Va a ser igual a M. Y te preguntarás por qué. Por el teoremita anterior acá. Solamente que está volteado, no sé si se logra ver. Ah, sí, 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 ya. Está volteado. Ahora, voy a borrar todo el gráfico y... pero de acá, segmentos. Con que demuestre con un lado ya, el otro también sale. Ya, de rojo. Si tengo este valor de acá que sea alfa, yo también sé que como es un incentro, intersección de bisectrices interiores. Ah, acá también es alfa. ¿Cuánto mide estos ángulos de acá? Pero. 14. Aquí está. De color azul, ¿cuánto miden estos ángulos de acá? Este y este de ahí. Recuerda que sé que el punto E es excentro. El excentro es intersección de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior. ¿Cuánto mide estos dos ángulos de acá? ¿La ves o no la ves? Es completar ángulos. 180 menos 2 alfa. ¿Cuánto? 180 menos 2 alfa. Ya está. Ajá. Pero ahora, ¿cuánto mide cada uno? Entre dos sería, ¿no? 90 menos alfa. Cada uno. Sería 90 menos alfa. Para este de acá. Y para este de acá vendría a ser también 90 menos alfa. Ahora, fíjate en el triángulo C y el excentro. El vértice C, solamente quiero que te fijes I, C, E, triangulito. El vértice C, ¿cuánto vale? El ángulo de vértice C. Siento que vale 90, ¿no? Porque si tengo esto que vale Sí, alfa, 90 menos alfa, lo sumo, 90. 90. Entonces voy a borrar ahorita todo eso de acá. Y voy a poner acá.
De aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Sé que esto de aquí vale 90. Ahora, la distancia desde M hasta C, ¿cuánto vale? Siendo que vale M, por el teorema anterior, por el número 2, el B que diga. ¿Sí o no? Si aquí está mi centro, desde M, MC, esto vale M. Igual aquí, de aquí hasta aquí, esto vale M. Entonces tengo esto de acá. Tengo mi triángulo rectángulo. Sé que de un punto esto vale M, esto vale M. ¿Cuánto vale esto de distancia de acá? ¿No sería el teorema en los triángulos rectángulos que X también tiene que ser igual a M? Sí, Ya, así se demuestra esto de acá. Es un poquito más complicado, ¿no? Se usa propiedades que ya se demostraron anteriormente para demostrar nuevas propiedades. Y esto de acá fácilmente puede ser un problema a nivel unión. Así nomás te dan M y te piden hallar X. Ya, tú ya sabes cómo hacerlo, pues, pero llegar a eso es complicado. Se tienes que tener cierta visión, cierto campo de problemas ya resueltos para poder llegar a eso. El siguiente, que es un teoremita que está asociado al circuncentro. Este teoremita de acá te dice que en todo triángulo de lectura y el circunradio trazados desde el mismo vértice, determinan ángulos de igual medida con los lados adyacentes de dicho triángulo. Ese también es muy poderoso, muy bueno. Tengo mi altura y tengo el circunradio. Ahora, ¿cómo demostramos esto de acá? Ponte que aquí tengo alfa y esto que sea tita, ¿ya? Si yo trazo desde O hasta C, eso también va a ser R, porque es el circuncentro. O es el circuncentro se asocia a una circunferencia circunscrita a mi triángulo ABC. Si es que tengo tita y aquí tengo beta, ¿por qué beta? Porque R, triángulo isósceles, ¿sí o no? Ahora, mira esto de acá. Si aquí tengo tita, la cuerda BC mide 2 teta. ¿Cuánto mide BOC sabiendo que O es centro? Este ángulo de acá. y tal. 2 tita. Circunferencia, centro, de acá es 20. Este es acá es 20. Ahora, como es un triángulo isósceles, tiene dos lados de igual medida, LL. Yo al trazar la altura, eso de ahí también va a ser altura, mediana, bisectriz. Esa recta de ahí. Entonces va a determinar punto medio y aquí, si que es 2 tita, va a ser tita, tita. Entonces, ¿qué hago acá? Yo trazo la altura de ese triángulo de acá. De otro color, porque no se nota. Trazo mi altura. Es isósceles, por lo tanto, la altura es mediana, mediatriz, bisectriz y... ¿qué otra más era? Mediana, altura, mediana, bisectriz. Entonces, si es bisectriz, 2 tita, aquí vendría a ser tita. Pero en mi primer triángulo yo sabía que tita más alfa es 90 grados. Pero ahora tengo otro triángulo que me dice que tita más beta es igual a 90. Entonces son iguales. Por lo tanto, alfa es igual a beta. Se llega a demostrar así. Ahora, de aquí en adelante ya no voy a comenzar a demostrar porque si no lo haríamos muy, muy largo.
No sé cuántas diapositivas son. A ver. Quedan unas 12 diapositivas más. Recién vamos en la mitad más o menos. Ya son las 10 y 15 ya. A ver. Nos quedamos acá. Ahora siguen los teoremas que son asociados al ortocentro. Recordemos que el ortocentro vendría a ser la, la concurrencia de las alturas de un triángulo. Entonces, acá es 90 grados, aquí es 90 grados, pasa por H. Uy, qué feo. Ya, la cosa que tiene que pasar por H. A ver, ya más o menos. Oh, ya. Ortocentro. El tip de aquí sería trazar de acá hasta acá. Y ¿qué se tiene que demostrar para hallar que A es igual a B? Que es un triángulo isósceles. Que esto es igual a esto. Si hallas eso, ya sale. También sale que esto es igual a esto. Y sale que A es igual a B. El teorema te dice que el segmento cuyos extremos son el ortocentro y el punto de corte entre la altura o su prolongación con la circunferencia circunscrita es bisecado por el lado al cual es relativa dicha altura. Ya te di una idea de más o menos cómo se demuestra eso de acá. Ahora, ese es un teorema que es asociado al circuncentro y al ortocentro. La distancia del ortocentro. Ortocentro recuerda que se representa como H. Aquí está. A un vértice es el doble de la distancia del circuncentro o circuncentro hacia el lado opuesto de dicho vértice. Aquí está dicho vértice, no dicho vértice. Eso quiere decir que la medida del ortocentro hacia el vértice vendría a ser igual a, es igual al doble de la distancia del circuncentro hacia el lado opuesto de dicho vértice. ¿Cómo se demuestra esto de acá? Esto de acá sale por una recta que es bien famosa, recta de Euler, que vamos a ver ahorita, dentro de un ratito vamos a ver esa recta. Esta de acá. Una recta bien famosa, que viene bastante de problemas de admisión. Ahora bien, sigamos. Tun, tun. Estos son teoremas ya más pro todavía. Ya estos son más todavía, son más pro. Creo que aquí no está la recta de Euler, o sí lo puse. Sí. Teorema Steiner, teorema Steiner. Ah, sí lo puse, pero lo puse después todavía. Ya, te voy a dar la idea de cómo demostrar esto de acá entonces. Eh, si es que yo trazo esto de acá, HO, y sigo prolongando esto de acá, B a T, recordemos que es ortocentro. El O es circuncentro. Entonces, eh, circunferencia circunscrita, el triángulo, y estas distancias son iguales, y seca, radio. Ahora, eh, el punto BT es mediano, ¿sí o no? Sí, Sí, porque si es que es mediana, porque BT acá biseca T, biseca AC. Entonces, ¿cuál es el teorema de las medianas? 2 a 1, ¿sí o no? Este de acá. ujú, Ya, entonces tenemos que aplicar eso de ahí. ¿Dónde lo aplicamos? Aquí. De 2 a 1. ¿Así era o no? Pero, o de 1 a 2, espera. Del vértice hacia el esto va 2, ¿no? Sí, del vértice hacia el esto va 2. De 2 a 1. Ahora, la chamba acá sería demostrar que desde H hasta O pasa una sola recta. ¿Y eso cómo se hace? H, ¿qué vendría a ser?
Ortocentro. Ortocentro es la intersección de todas las alturas. Si yo prolongo esto, 90. Y mira, la recta BR es paralela a OT. Con lo cual yo sé que va a pasar con una recta. Puedo hacer esto. Y también sé que se va a formar semejanza. Así. Tun, 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 tun. Esto vale A, esto vale 2, esto vale 1, esto vale B. Estos son triángulos, son triángulos. Y yo al momento de hacer la semejanza me va a hacer esta relación de acá. Así se demuestra. Ahora, esto ya son ya más pros ya. Esto ya no lo enseñan a nivel San Marcos ni a Católica. Te dice este teoremita de acá, que sí ha venido bastante ya. Ha venido bastante, bastante, bastante. Si tengo el incentro, tengo dos incentros. Estos incentros de acá van a ser de... Primero tengo que tener un triángulo rectángulo. Tengo mi triángulo rectángulo, trazo mi altura, BL es la altura acá. Ahora, a cada subtriángulo que se formó, yo voy a ubicar mi incentro. O sea, el incentro del triángulo ABL es I sub 1 y el incentro del otro triángulo BLC es I sub 2. Ahora, como son incentros, sabemos que cumplen ciertas propiedades, ¿no? Aquí, aquí, incentro, bisectrices, ¿sí o no? Ahora, escucha esto de acá, es muy importante. Si es que yo uno los incentros y los prolongo hasta chocar con los lados, el X, los ángulos que se van a formar, X y Y, van a ser de 45 grados. Es un ángulo notable, es un triángulo rectángulo notable. Por lo tal, se van a formar, si esto vale A, esto acá sí o sí va a valer A. También ha venido, te daban A, te pedían hallar X. Y en las claves decía A cuadrado, 2A, A medios. Y el que sabía el teoremita, al frente se me acaba sin ver, A nomás. Y así. Este teoremita de acá no es muy enseñado a nivel pre, pero ha venido también en examen de admisión. Es el famoso teorema de Nagel. El segmento que une los pies de dos alturas es perpendicular al circunradio correspondiente al vértice desde el cual no se ha trazado la altura. Este teorema ha venido y te pedían hallar X. O sea, te daban este problema y te pedían hallar X. Te decían X 45, 60, 90, 75, 95. Y el que sabía el teorema era 90. Aquí la parte difícil es demostrar que es 90. ¿Cómo hacemos eso de ahí? Tenemos que saber bastante geometría acá. Tengo el circunradio. ¿Qué puedo hacer con el circunradio? Recuerda, si tengo el centro, lo primero que se viene a la mente es trazar la circunferencia circunscrita. Siempre, 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 siempre. De frente. Tengo acá R, esto vale R. Tengo dos alturas. Entonces yo sé que por acá, ¿qué va a pasar? El ortocentro, ¿sí o no? ¿Qué más sé yo? ¿Qué más sé yo? ¿Qué más sé yo? ¿Cuánto vale si de acá hasta acá? Y de acá hasta acá. Tengo el teorema anterior, ¿sí o no? Tum, tum, tum. Se va, se va viendo, se va haciendo un poquito más fácil. Ya tengo una relación de lados ya. De acá es A, acá es 2A. Ahora, ¿qué más podría hacer yo? ¿Qué cosa podría yo hacer para resolver ese problema? ¿Cómo sé yo que X vale 90? ¿Alguna idea? ¿O agua?
Mira, se nos estaba olvidando otro teorema muy bonito, que lo vimos, este de acá, asociado al H y al O. Si aquí es H y aquí es O, esta distancia vendría a ser la misma, porque ya lo demostré ya. Ya demostré que es la misma distancia. Entonces, el, el B, el cuadrilátero BPQH es un cuadrilátero que es inscriptible. También ya lo había mencionado bastante. Entonces, esto de aquí, ¿cuánto vale? Ese angulito de ahí vale alfa, por hecho que rebote. Ahora, si aquí tengo alfa, aquí tengo 90, ¿cuánto vale este Y, este ángulo Y? Sino que valdría 90 menos alfa, para que todo sume 180. Entonces, tengo Y más alfa es igual a X en el triángulo BRQ. Alfa más Y es igual a X. ¿Pero cuánto vale Y? 90 menos alfa. Se va, X sale 90 grados. Así se demuestra ese teorema el teorema de Nagel. De ahí, aquí está la relación entre los estos. Me había confundido. Sí, sí, me confundí bastante. La que te decía de, ¿cómo se llama? De los radios. Estos son los radios. Hay tres radios relativos. Aquí relacionan a los radios, al inradio y al circunradio. 4 veces el circunradio. ¿Cómo demostrar eso? Eso ya es más bonito. Aunque no es muy complicado, ¿ah? Pero sí es bonito demostrarlo. Se hace con teoremas que ya hemos visto anteriormente, para simplificar el trabajo, ¿no? Ahora, hay el teorema de Carnot, que tampoco se enseña a nivel pre bastante, pero es muy bueno que lo tengan en consideración, porque de repente puede venir. El teorema de Carnot te dice lo siguiente, de Carnot. En todo triángulo acutángulo, la suma de las distancias del circuncentro hacia los lados es igual a la suma del inradio y el circunradio. ¿Aquí qué te dice? Acutángulo, todo triángulo acutángulo, la suma de las distancias del circuncentro hacia los lados del circuncentro, esto es O, hacia los lados, la distancia vendría a ser la que es perpendicular, ¿no? A eso se refiere con distancia. Por eso que forma 90 grados. Es igual a la suma del inradio más el circunradio. Ese es el circunradio en radio. Ahora, hay otro teorema que es para el teorema de los obtusángulos, que es un caso 2 del teorema de Carnot, que también relaciona tanto al circunradio, inradio y a los tres lados, y a las tres distancias. Lo voy a poner así prácticamente. Aquí no lo he puesto, se volvió a ponerlo de seguro. Pero voy a crear una nueva hoja para colocarlo. Bien rápido. Ajá. El caso 1, este era para acutángulos. El caso 2 es para obtusángulos. Mira, tengo el triángulo obtusángulo ABC. ABC. Trazo su circunferencia circunscrita. Y por acá, sabemos que como es obtusángulo, el punto O va a estar afuera, el circuncentro va a estar afuera del triángulo. Y también trazamos la circunferencia inscrita dentro de este triángulo de acá. Y está trazada. Ahora, de color azul. El teorema de Carnot dice la distancia desde el punto, desde el circuncentro hacia los lados. Bueno, sería esta otra, sería esta otra de acá. Esta de acá que valga A, esta que valga C y esta que valga B.
el caso 2 del teorema de Carnot te dice que A más C menos B va a ser igual a el circunradio más el inradio. Recordemos que este es el circunradio y por aquí está el centro de esta circunferencia escrita, en incentro, el radio, R minúsculo. Eso te dice Carnot. Es el caso de Carnot 2, ¿no? Para obtusángulos. El que está acá es para acutángulos. Ahora, esto de acá no es tan importante que se lo memoricen, pero también ha venido. Y sería bueno que lo sepan cómo, ¿no? ¿Cuál es la fórmula, por último, si no sepan cómo hallarlo? De tarea sería bueno que intenten cómo demostrar estos dos de acá, ¿no? El Steiner y Carnot. Con los teoremas que ya hemos visto anteriormente. Voy a borrar esto de acá. Ya. Sigue el famoso teorema de Poncelet y el teorema de Pitot, que es por lo que en general se enseñan a nivel... Esto lo enseñan en tanto San Marcos como Católica, si no me equivoco. Muy famosos teoremitas. Muy sencillos también. Hay un teorema de Poncelet generalizado. O sea, para que cuando ya no sea 90, sino cualquier ángulo, que se hace con funciones trigonométricas. Eso sería bueno que se lo pregunten a su profesor de trigonometría, al profesor de trigonometría, y pregúntele que demuestre el teorema de Poncelet generalizado. O sea, para cualquier ángulo, ¿no? Aquí de repente ya no es 90, sino 45 grados, o 30, 60. Ángulos que son notables, por así decir. A ver, bien famoso. No creo que sea necesario que demuestres el Poncelet. Pero ¿cómo saldría? Igual de la misma manera. Estos de acá son iguales, punto de tangencia. Pero aquí viene lo diferente. Como este es 90, aquí puedo trazar punto de tangencia y se va a formar un cuadrado. Y aquí viene R. Aquí viene A menos R, A menos R, y así se va jugando. B menos R, B menos R, y al final A menos R más B menos R es igual a C. Menos R se suma menos 2R y se pasa a sumar más 2R. Así se concluye esto de acá. Y el de Pitot es bien famoso. Para todo cuadrilátero circunscrito o circunscriptible, la suma de las longitudes de los lados opuestos son iguales. No confundir con esto de acá. Muy importante que no te confundas con esto de acá. La circunferencia ahora está dentro del cuadrilátero, no está afuera. Se cumple que A más C es igual a B más D. O sea, la suma de los lados opuestos del cuadrilátero. De ahí tenemos el teorema de Steiner. Este es otro. Ya habías mencionado uno. Acá, recordemos que relaciona excentros, radio, inradio. Digo, circunradio, inradio y exradios. Este de acá relaciona también... Se parece bastante al teorema de Pitot, ¿no? Solamente que en vez de con suma es con menos. Dice, en todo cuadrilátero exinscrito o exinscriptible, las diferencias entre la longitud de los lados opuestos son iguales. ¿Cómo se demuestra eso? Igualito con tangencias. Como demostré Poncelet, igual con tangencias sale. Igual está acá. Pitot también se demuestra con tangencias. Es muy fácil de demostrar. Estos son iguales, son iguales, son iguales, son iguales. Dos bolitas. A ver, ¿qué más? Y aquí está más o menos para que para que se den una idea, ¿no? De cuántos temas son. ¿Cuántos puntos notables? ¿Cuántas rectas? En realidad es muy amplia la geometría. Mira, nosotros solamente hemos mencionado un par de puntos. El baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro, y así, ¿no? Centro, baricentro, circuncentro, ortocentro, incentro. Creo que son todos. Ya. Mencionamos esos puntos, pero en realidad se dan cuenta hay un montón de puntos más, hay un montón de puntos notables más. Está el punto de Yoyon,
el punto de Nagel, que sí lo mencioné, x es igual a 90 grados. No, ese es el teorema de Nagel. Está el punto de Poncelet. Poncelet también tiene su punto de Lemoyne, punto ex medio, punto eximediano, punto de Speaker, punto de Michael, Steiner, de Tarry, de Jerabec, de Fermat Torricelli. Torricelli es el mismo el que hizo de la mecánica de fluidos, el mismo. Hay segundo punto de Fermat, y así, ¿no? Te das cuenta que hay un montón de cosas notables, ¿no? Que no vienen en la misión, pero es bueno que sepan más o menos toda la teoría, ¿no? Taylor, Adamas, Conway, Manheim, la circunferencia pedal, famosa, la de los 9 puntos, la de los 8 puntos, la de los 5 puntos. Esto de acá, homotesia e inversión, se los van a enseñar en la universidad en un curso llamado Geometría Descriptiva. Es base para llegar a ese curso, se los van a enseñar allá. Y aquí también hay rectas notables, ¿no? Para admisión solamente viene recta de Euler. No vienen estas rectas de acá. Estas rectas de acá no vienen. Solo es importante la recta de Euler, que se los voy a mencionar dentro de un ratito. Y para admisión, el único punto que ha venido es el punto de Broca. Es el punto que ha venido que también se lo voy a mostrar, porque puede volver a venir. Llegar a demostrar ese punto de Broca es algo complicado, pero el teorema es sencillo. Así que sigamos. La recta de Euler. En el ortocentro, baricentro y circuncentro de un triángulo no equilátero, es decir, no equilátero, son colineales. Es decir, que por estos puntos notables va a pasar una recta. Esa recta se va a llamar recta de Euler. Ahora, ¿cómo yo memorizarme cuál es el orden, ¿no? Porque si te das cuenta, de repente me olvido del orden de cómo van los puntos notables. Esto es una forma muy famosa que me enseñó mi profesor. Un gran profesor me enseñó esto. Acuérdense del agua. ¿Cuál es el agua? H2O. ¿Sí o no? H2O. Este es H2O. Con esto ya me aseguro de que el H va a ir primero, al final va a ir el O. El H recuerda que es del ortocentro o del circuncentro. ¿Qué me falta? El 2. Pero el 2, ¿qué propiedad cumple? La de las medianas. Ah, por lo tanto es baricentro, G. Ya, eso siempre se va a cumplir. El H2O. Y recuerden, el ortocentro, baricentro, circuncentro de un triángulo no equilátero son colineales. Listo. A ver, sigamos. Aquí hay unos cuantos corolarios de la recta de Euler. En todo triángulo no equilátero, y sigo con lo mismo, es importante que sea no equilátero, la distancia del ortocentro al baricentro, HG, esta distancia n, es el doble de la distancia del circuncentro al baricentro, L. N es igual a 2L. ¿Y cómo demuestro esto de acá? Es bien sencillo. Es bien parecido a la demostración de B con 2N. Aquí sería B, aquí sería B medios. Y por acá ahora con total seguridad sé que aquí va a ser punto medio. Y otra vuelta hago semejanza. Y me va a salir esta relación de acá, de estos lados. Ahora, hay casos especiales. Cuando se trata de un triángulo rectángulo, la recta de Euler va a pasar desde el punto, desde el vértice que tiene 90 grados, por todo el triángulo rectángulo. Y como ya habíamos mencionado, el ortocentro va a ser ese vértice. Ortocentro, concurrencia de alturas. Y el circuncentro va a estar dentro de la hipotenusa, exactamente en la parte media, lo va a bisecar. Y aquí está G. Aquí sería todo esto de acá, siendo que vale M. Pero por propiedad de medianas, yo sé que
y desde este punto vale como 2K, esto vale como 2K. Entonces 3K es igual a M. K es igual a M tercios. Y así puedo hallar la distancia desde el ortocentro hasta baricentro en un triángulo rectángulo. Lo saco así mentalmente. Y ahora, cuando es un triángulo que sea obtusángulo, sabemos que tanto el ortocentro como el circuncentro van a estar fuera de la región interior del triángulo, van a estar en la región exterior. Por lo tanto, la recta de Euler también va a pasar por ahí. Y de la misma manera se va a cumplir. H2O, siempre, H2O. Acá vendría a ser H2O. Siempre, siempre, siempre. Y estas son unas propiedades aquí. Aquí, mira, no te está diciendo que el triángulo sea equilátero, solamente tengo el triángulo que es 90. Digo, 60, perdón. Si sé que esta recta es la recta de Euler, yo puedo afirmar con total seguridad que el triángulo PBQ es equilátero. Se llega a demostrar eso. O sea, eso quiere decir que aquí va a ser 60 grados y aquí va a ser 60 grados. Otra propiedad, acá más bonito. Ya sabemos que si esta es la recta de Euler, la famosa recta del Euler, aquí va a ser 60 y aquí va a ser 60. Por lo tanto, sabemos que es un triángulo, el triángulo PBQ es un triángulo equilátero. O sea, M, la medida de sus tres lados son iguales. M es igual a N es igual a L. Ahora, esta medida va a ser igual a la suma de A más B. Esto también es muy poderoso, ¿no? Porque si yo tengo A más B, puedo hallar esa distancia de acá, esto de acá, esto de acá, que vendría a ser la misma. Y con ese lado, ¿sabes qué más puedo hallar yo? Yo puedo hallar esto de acá. Te preguntarás cómo. Si es que ya tengo dos lados y tengo el ángulo que forman, alfa, puedo hallar el tercer lado con funciones trigonométricas. Así que es un teorema muy bonito. O de repente puedo hacer acá 60, perpendicular, 30, notable, hallo esta distancia de acá, resto esta distancia de m, hallo esto, tengo esta altura, porque es un triángulo notable, y puedo hallar AC también. Hallo AC. Otro teoremita de acá, que se relaciona con la recta de Euler. Recta de Euler, el X, esta distancia desde el ortocentro al circuncentro. Recuerda que por aquí va a estar 2H2O, va a estar acá el baricentro, pero eso no importa, este X de aquí va a ser igual a B menos A. Pero recuerda que toda esta distancia de aquí, este L, es igual a A más B, o B más A, ¿no? Es lo mismo. Ahora, este es el punto de Broca. Esta pregunta ha venido en trigonometría y te pedían hallar la cotangente del ángulo tita, del ángulo omega, perdón. Pero ¿sabes qué te daban de dato? Te daban de dato el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Te decía que en punto P es el punto de Broca. Te pedían hallar la cotangente de este ángulo de acá. Y si que ya tenías los ángulos, puedes hallar la cotangente de esos ángulos. Y la propiedad del punto de Broca es que la cotangente del omega vendría a ser la suma de las cotangentes de los ángulos. O sea, del ángulo A se refiere a este ángulo, ángulo B se refiere a todo este ángulo de acá, el ángulo C igual. Y es muy importante esto de acá. Ha venido, no vino en mi examen de admisión, pero vino en el pasado, si no me equivoco. Y demostrarlo es un problemón. Por eso ahora lo pongo. Y eso sería todo por hoy. Así que hasta aquí nomás. Si tienes alguna duda, voy a subir la clase a YouTube, de todas maneras, así para que puedas saber. Sí, sí. Sí, luego yo veo los teoremas de todos modos. Ahí tengo apuntados algunos, pero no todos, obviamente, pues. Claro. Ajá.
De ahí ves las demostraciones. ¿Y qué libro sería bueno? El Cuscano, pero no sé si es que lo tengas en PDF. Yo la verdad es que tampoco lo tengo en PDF, yo lo tengo en físico. Pero voy a dejar de grabar. Ya. Ujú. No sé si es que tienes el libro del Cuscano en PDF. No. Ya, entonces voy a tratar de conseguirlo, voy a tratar de buscarlo, porque es un libro muy bonito, donde está todo lo demás, teóricamente, todo eso de acá. No sé si estoy compartiendo. No, no estoy compartiendo, ¿no? Ya. Todos estos temas de acá están en el libro de Cuscano, pero no sería bueno que te los aprendas en realidad, porque en sí ya no viene, pues no. Te estarías aprendiendo algo que son importantes, pero no para el examen de admisión. Los principales son estos acá que ya hemos visto, ¿no? El incentro, excentro, circuncentro. Con que sepas estas propiedades fundamentales van a salir la mayoría de problemas. Hasta acá. Ahora, los demás ya son un extra, ¿no? Que te puede hacer diferenciar de la competencia. Pero con que sepas bien esto de acá ya basta. Aquí está mal, ¿no? Aquí es, aquí es alfa. Ahorita mejor lo corrijo. No, aquí dice. No. Ya, mejor. Ya, y de todas maneras voy a subir este PPT al Classroom. Y nada, pues eso sería todo por hoy. Mira, hemos pasado casi 2 horas. Mm. No, si tienes alguna duda, algún problemita, súbelo al Classroom nomás. El profesor de práctica lo hará. Mañana van a ser problemas de esto, así que recomiendo que le des una chequeada a los teoremas. Y una recomendación sería que si no sabes cómo demostrarlo, ya tienes que memorizártelo, pues. ¿Y cómo hacía yo? Dibujaba el gráfico en sí varias veces. Lo dibujaba, lo dibujaba, lo dibujaba, lo dibujaba. Hasta que me lo aprendiera, pues. Y bueno, pues sería todo por hoy. Cuídate, por favor, no salgas si no es necesario. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Yo, profe.